Hola con todos, en esta ocasión voy a resolver los ejercicios que vinieron en el tercer examen de la Pre-San Marcos de este ciclo 2019-2. Los 7 ejercicios de área de ingeniería, ¿no? De los cuales de ahí se repartieron a las diferentes áreas. Entonces comenzamos. Pasamos con el ejercicio 1. Vemos que es un ejercicio de mezclas, ¿verdad? Muy pero muy similar al ejercicio que les puse en el video repaso que bajé. Al ejercicio 1 del video anterior que bajé del repaso. Es un ejercicio muy similar, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Que tenemos en un recipiente 1000 gramos de agua a 20 grados centígrados y se le va a vertir agua, 500 gramos de agua a la temperatura de 100 grados, ¿no? Y nos pide hallar la temperatura de equilibrio de esta mezcla. Entonces, recordando lo que hicimos o lo que se hace, ubicar nuestros datos en la recta, ¿no? Aquí tenemos a 20 grados centígrados 1000 gramos de agua, ¿verdad? Y aquí tenemos 500 gramos de agua también, pero a 100 grados centígrados. Entonces nuestro agua a 20 grados va a aumentar de temperatura, va a ganar calor, ¿verdad? Y esta agua a 100 va a perder calor, ¿verdad? Un calor perdido y un calor ganado, ¿verdad? Y eso dijimos que es la suma de esos dos igual a cero. Calor perdido más calor ganado igual a cero. Aplicamos el famoso cementerio a cada uno, ¿verdad? ¿Y cómo nos quedaría? Masa de agua 500 gramos, calor específico del agua, temperatura del equilibrio, dijimos que eso es igual a la final, menos 100, ¿no? Más 1000 gramos por calor específico por temperatura del equilibrio menos la temperatura de lo que se encuentra, 20, ¿no? Entonces, una vez resolviendo esto, vamos a ver que la temperatura del equilibrio nos va a salir, o nos debe salir aproximadamente 46,7 grados centígrados. Y esto sería la temperatura de equilibrio de la mezcla. Respuesta 46,7. Entonces, como podemos observar, es un ejercicio de gráfica de fuerza versus posición, ¿no? Y sabemos que el área bajo las rectas de una gráfica de fuerza versus posición nos va a dar el trabajo neto, ¿verdad? El trabajo total. Es una gráfica de una fuerza variable, ¿verdad? Entonces nos piden el trabajo de dicha fuerza desde la posición 0 hasta la posición 20. O sea, hasta más o menos acá, ¿no? Posición 20. Entonces, ¿cuál serían las áreas que debo calcular? Pues toda esta área, ¿verdad? Desde 0 a 10 tengo un trapecio rectangular, es todo esto de acá, y de 10 a 20 tengo toda esta área de acá, ¿verdad? Y pues es un simple ejercicio de calcular áreas, ¿verdad? Vamos a llamarle área 1 y a este rectángulo área 2. Entonces el trabajo total va a ser igual al área 1 más el área 2, ¿verdad? Área 1 es un trapecio que se calcula como la base mayor 8 más la base menor 4 sobre 2 por la altura, ¿no? ¿Cuál es la altura? 10. Más el área 2 es un rectángulo de lados 10 y 8, o sea, más 10 por 8, 80, ¿no? Entonces, esto de acá nos va a salir 60 más 80, el trabajo de dicha fuerza desde la posición 0 hasta la posición 20 va a ser de 140 joules. La respuesta es 140, ¿no? Creo que es un ejercicio que muchos ya deben saberlo, así que fue muy fácil. Entonces pasamos a este ejercicio que, como vemos, pertenece al tema de equilibrio, ¿no? Si no me equivoco, semanas 4 o 5 por allí. Así que debimos haberle dado una repasada general, ¿no? Pero bueno, no es un tema muy difícil. Tenemos, uno dice, una barra despreciable, despreciamos su masa, o sea, vamos a despreciar su peso, y nos piden hallar la distancia desde el punto A hasta aquí, hasta donde se ubica este bloque, para que todo el cuerpo se mantenga en equilibrio, nos dice. Bueno, rápidamente sabemos que es un ejercicio de momentos, ¿verdad? Vamos a aplicar los famosos momentos, pero de manera escalar, ¿no? O sea, momentos de forma horaria igual a los momentos de manera antihoraria, ¿no? Entonces debemos ubicar un punto, ¿no? Desde donde vamos a aplicar dicho momento. Nos conviene justamente en este puntito de acá, ¿no? El momento de B respecto a este punto, el momento de A respecto a este punto. Es por ello que no nos dan la masa del bloque, ¿no? Porque si vamos a tomar el momento acá, entonces toda fuerza que va a estar paralelo a dicho punto, pues no va a aplicar momento, no momento cero. Entonces nos dicen que la fuerza de B
va a ser el doble de la fuerza de A. Entonces vamos a ponerle 2F, y aquí en A, a esta F, a esta fuerza vamos a ponerle F. Entonces, momentos de manera antihoraria igual momentos de manera antihoraria. Momento respecto al punto de A, pues sería dicho valor de su fuerza, su magnitud, por la distancia que se va a encontrar, ¿no? Que sería X, ¿verdad? Igual al momento de B respecto al punto O sea, la magnitud de la fuerza, que es 2F, y la distancia a la que se va a encontrar, ¿no? Vemos que es 3 menos X, ¿no? Entonces simplemente resolvemos, como se observa acá, vemos que F se van y X va a ser igual a 2 metros, ¿no? Y justamente esa es la distancia que nos pide, ¿no? Desde el extremo A hasta aquí, 2 metros. Entonces aquí la respuesta era 2 metros, ¿no? Bueno, pasamos a este ejercicio. Como vemos, es un ejercicio clásico. En la hoja que compartí de ejercicios de práctica también les puse como 4 de estos, 3 de estos. Así que creo que los que le han dado una buena repasada han podido hacer esto, ¿no? Es un clásico ejercicio de superficies equipotenciales, ¿no? Aquí, ¿qué cosa debemos recordar? La formulita que nos dice que la diferencia de potencial entre dos puntos va a ser igual al módulo del campo por la distancia que se encuentra en dichos puntos que vamos a tomar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este punto B nos dice va a haber una diferencia potencial de 220, ¿no? Como es una superficie equipotencial en toda esta recta vertical, los voltajes van a ser de 220. Nos dan aquí y aquí, ¿no? Vamos a ponerle C, por ejemplo, punto C, 100 voltios. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la diferencia de potencial entre los puntos B y C va a ser igual al módulo del campo eléctrico por la distancia de separación que se van a encontrar, ¿no? 0,4 metros. Entonces, 220 menos 100, 120 voltios. El módulo del campo no me dan, pero sí tengo la distancia de separación de dichos puntos que hemos tomado, ¿no? 0,4 metros. Y de aquí podemos ver que nos va a salir el campo eléctrico 300 newton sobre coulomb, ¿verdad? Y como es una superficie equipotencial, un sistema homogéneo nos dice, pues el campo eléctrico va a ser 300 en todo este sistema. Entonces, análogamente vamos a hacer esto respecto al punto A que nos pide con el punto B. ¿Cómo sería? Como son superficies equipotenciales en toda esta recta, el potencial va a seguir siendo el mismo de A, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, vamos a subir A. Potencial de A, lo que nos pide, menos potencial de B, en B, 220 voltios, es igual al módulo del campo, ya hallamos hace un momento. ¿Y qué distancia vamos a tomar? Recuerden que las distancias que se toman son las distancias paralelas al campo eléctrico. El campo eléctrico es horizontal, entonces la distancia debe ser tomada, debe ser esta, ¿no? Nos dan de dato esto. Entonces por triángulo rectángulo, esta distancia nos sería 0,3 metros, ¿verdad? Porque esto hipotenusa 0,5, triángulo 53. Entonces aquí le ponemos 0,3 metros, ¿verdad? Pues aquí simplemente despejamos. El voltaje en A que nos pide, el potencial en A, eso nos va a salir 310 voltios, que sería la respuesta. Entonces, este ejercicio que nos dice, nos dice que tenemos dos cargas, la carga A, la carga B, la carga A con una carga de más 60 microcoulomb y la carga B con menos 40 microcoulomb, ¿no? Sabemos que aquí va a haber un defecto de electrones, por eso es carga positiva, y aquí un exceso de electrones, por eso es carga negativa, ¿no? Y nos dicen que cuando entran en contacto ambas esferas, la esfera queda con una carga de más 44. ¿Qué ha pasado ahí? Si inicialmente tenía más 60 y luego de entrar en contacto queda con más 44, ha perdido carga, ¿verdad? ¿Cuánto ha perdido? 16 microcoulomb, ¿no? Y esa carga perdida, ¿quién la va a ganar? Pues justamente nuestra esferita B, ¿no? Que si teníamos menos 40 y en contacto la A ha perdido 16, entonces la carga B o la esfera B va a quedar cargada con su valor inicial más lo que ha perdido A. Menos 40 más 16, ¿cuánto nos quedaría? Menos 24 microcoulomb, ¿verdad? Que sería la carga de nuestra esfera B. Así de simple. Y nos piden el número de electrones transferidos de la esfera B, ¿no? Pues sabemos que si inicialmente teníamos menos 40 y finalmente teníamos menos 24, va a haber, ¿qué cosa? Un 16 microcoulomb, ¿verdad? De carga, ¿no? Entonces a eso le vamos a dividir 1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga elemental del electrón,
y vamos a ver que eso nos va a dar 10 a la 14 electrones, que es la respuesta, ¿no? Bueno, aquí debe ser valor absoluto, ¿no? Se tomo como el valor absoluto de la carga. Y entonces la respuesta 10 a la 14 y la carga de B menos 24 microcoulomb. Entonces en este ejercicio de análisis dimensional, ¿verdad? Vino un tema de pues la semana 1, así que wow. Pero no es muy difícil. Sabemos que en análisis dimensional tenemos nuestra ecuación y lo primero que debemos hacer es aplicarle el famoso corchete a todo, ¿verdad? Recordando que los números o expresiones matemáticas, pi, epsilon, etcétera, número de Euler, etcétera, logaritmo, función trigonométrica van a ser 1. Entonces de aquí rápidamente al aplicarle corchete a todo, como se observa acá, vemos que nos dan el famoso n, número de Euler, ¿no? Pues el corchete de por sí nos va a dar 1, ¿verdad? Entonces ya de aquí podemos ir descartando esto, ¿no? Simplemente quedaría 1, pero nos está elevado a un exponente, ¿verdad? Y sabemos que en análisis dimensionales, para que sea correctamente homogéneo, los exponentes deben ser 1 cuando le apliquemos corchete. Entonces de aquí podemos ver que al aplicarle corchete al exponente nos quedaría así. Corchete de t, no dice que es tiempo, pues t, corchete de esto igual a 1, ¿verdad? Y de aquí podemos ver que el análisis de este y va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Y de aquí ya podemos simplemente reemplazar, ¿no? No dicen que v es velocidad. Le quitamos el corchete, nos quedaría así. Lo que quiero, la dimensión de a sobre la dimensión de esto, que ya me salió, ¿verdad? Perdón, aquí sería t, ¿verdad? T. Esto sube, t me quedaría t. T acá. Entonces esto al pasar acá, multiplicando, nos quedaría la dimensión de a, ¿verdad? Y eso nos saldría ¿cuánto? L por t a la menos 1 por este t, L, ¿verdad? De longitud, ¿no? Esta sería la respuesta. Entonces finalmente tenemos este ejercicio, ¿no? Tenemos inicialmente este circuito que nos dan ahí y nos piden la potencia equivalente disipada por todo el circuito. Pues rápidamente aplicamos el método de los nodos, ¿no? Ponerle una letrita a cada nodo donde no haya resistencias. Por ejemplo, tengo A acá, el A pasaría acá y acá, ¿no? Porque es un cable sin resistencia. Nos quedaría así, ¿verdad? Análogamente para este punto, este nodo, voy a poner B. Todo este camino no hay resistencia, entonces aquí y aquí y aquí puede ser B, ¿verdad? Entonces puedo ver que tengo AB, AB. Estos dos están en paralelo, ¿verdad? Entonces puedo aplicar mi primer equivalente. ¿Cuánto nos saldría el equivalente de esto y esto? 600 por 300 sobre 900, ¿no? Y nos quedaría un equivalente de 200 ohms, ¿verdad? Entonces vamos a reducir nuestro circuito más o menos así. Lo de acá y lo de acá tenemos acá, ¿no? Pero el equivalente entre A y B me salió 200. Entonces, como esto sigue siendo A y esto sigue siendo B, el equivalente aquí va a ser de 200, ¿verdad? Veo que A y B de esta parte están en serie, ¿no? Este sería el equivalente a la suma 600, ¿verdad? Entonces aquí nomás lo transformo a 600. Y me quedaría así, ¿verdad? Entonces vuelvo a tener como el inicio en paralelo, ¿no? Entonces el equivalente de esto sería 600 por 200 sobre 800. Eso nos va a dar un equivalente de 150 ohms. Y ya nuestro circuito queda así. Nuestra fuente de voltaje va a salir corriente y esto por la ley de Ohm nos va a salir 1 amperio, ¿verdad? Y pues nos pide la potencia, ¿no? Recordamos potencia que nos relacione los datos que tenemos. Pues potencia es igual a voltaje por intensidad. Voltaje tengo 150 por la intensidad del sistema, que me sale 1 ampere. 150 watts la potencia disipada.